Listo. Bueno, pues seguimos con el tema de la integridad de Dios. Estamos viendo acerca de justamente este atributo que habla de la completud que Dios es completo en su carácter, y derivado de ello es que podemos ver algunos otros atributos como son Dios verdadero, Dios veraz y la fidelidad de Dios. Este es el cuarto estudio ya acerca de este tema. Entonces vamos a hacer un breve repaso. Espero que no, hasta el día de hoy pude enviarles el estudio. La verdad es que no me dio tiempo de enviarlo antes, pero bueno, cualquier duda, cualquier comentario, aquí los veo, aquí estamos, ¿ok? Bueno, empezamos a hablar acerca del Dios verdadero. Vimos cómo habla la palabra de Dios acerca de Dios como el único y verdadero Dios, es decir, como ese Dios genuino, auténtico, real, y que satisface o llena todas las características que debe tener ese concepto perfecto de deidad. Y aunque nosotros no podemos alcanzar ese concepto de verdad, sí Dios ha puesto esos atisbos en nosotros para que podamos reconocerlo. Y lo reconocemos en su palabra. Vimos en el estudio pasado cómo esta oposición que hay o esta diferenciación que hay entre el Dios verdadero y los ídolos. Y empezamos a ver Jeremías 10:10. Empezamos también en Salmos y vimos un poco de Isaías en el contraste entre esos ídolos muertos y el Dios vivo y verdadero. Vimos cómo los ídolos son vanidad, lo que implica algo que es vacío, algo que no satisface, algo que simple y sencillamente no satisface al corazón del hombre. Vimos que los ídolos son hechos por el hombre, no tienen vida, no hablan, no se mueven, carecen de poder, y como carecen de poder, no deben de ser temidos. Justamente en el Salmo 112 que oramos hace un momento, hablamos del temor de Dios, del varón, del hombre y mujer que temen al Dios verdadero. En cambio y en contraste podemos ver cómo estos ídolos no deben de ser temidos. ¿Por qué? Porque no tienen poder para nada. Son mentira, carecen de espíritu. Hablando justamente del espíritu, vimos el ruaj de Dios, ese soplar que da vida, y estos ídolos carecen de esa vida que proviene de Dios. Por eso es que el propio Jeremías los califica como obras mentirosas, obras vanas, igualmente vacías, obras que simple y sencillamente son engaños. ¿Ok? Ahora, también empezamos a hablar acerca de los idólatras, y las características de los idólatras, cómo los idólatras se infatúan, se entontecen, se embrutecen y les falta conocimiento, y terminan avergonzados. Y para hablar acerca de ello, vimos justamente el caso de Elías con los sacerdotes Baales. Vimos cómo en un tiempo de sequía, en que gracias a reyes impíos el pueblo se había empezado a desviar hacia los ídolos, entre ellos Baal principalmente. 450 sacerdotes Baales intentaron invocar a ese ídolo, a ese demonio, fracasaron, incluso Elías se burla de ellos y termina degollando a los 450 Baales. Terminan avergonzados, como lo dice el versículo 14 de Jeremías 10. Vimos también cómo la idolatría no solo son esos ídolos, son también cualquier gozo o placer de este siglo, carreras, ministerios, incluso el propio servicio a Dios, si no es llevado para la gloria de Dios, se puede convertir sin duda en un ídolo. Y vimos justamente en qué es en lo que enfocamos nuestra fuerza, en qué está nuestra confianza. En una vacuna, en un gobierno, en líderes políticos, en ídolos o en el Dios verdadero. Y ahí lo retomamos. Vamos a Proverbios 23,
versículo 7, Proverbios 23, versículo 7, la primera parte. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nosotros podemos decir que adoramos al Dios verdadero, pero si en nuestros corazones está esa confianza, ese descanso en otras cosas que no son Dios, que no son el Dios verdadero, realmente así somos. Más allá de lo que confesamos con nuestros dientes, es la forma en que vivimos, es lo que realmente pensamos, es cómo vivimos nuestras vidas lo que va a demostrar si nuestra adoración, si nuestra confianza, si nuestra seguridad están en el Dios verdadero. ¿Sí? Cualquier duda, comentario, con gusto me la hacen saber. Ok. Concluimos el estudio pasado con una frase de Matthew Henry que voy a retomar para retomar el estudio de hoy. Matthew Henry dice: a pesar de que las obras de la creación reflejan claramente el eterno poder y la deidad del Creador, ellos se hicieron necios, ellos refiriéndose a los idólatras. Erigir cualquier otro Dios para que le haga competencia es la mayor afrenta posible que se le pueda hacer. Si nosotros vemos este contraste entre el Dios verdadero y los ídolos, con todas estas características que estuvimos viendo a lo largo de Jeremías 10, de los Salmos y aún del profeta Isaías, podemos entender por qué es una gran afrenta. Y hoy vamos a ver estas mismas características que el propio Jeremías hacen en contraste con los ídolos. Ya hicimos el repaso de cómo son los ídolos, ya hicimos el repaso de qué es lo que sucede con los idólatras. Regresemos entonces a Jeremías 10 para ver qué nos muestra acerca del Dios verdadero. Así es que vamos a leer Jeremías 10 de los versículos 3 a 16, por favor. Jeremías 10, versículos 3 a 16. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no le temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatúan y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufas, obra de artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Ya vimos cómo el contraste entre el Dios verdadero
y los ídolos. Y vemos cómo hay también un contraste. Ya analizamos las características de los ídolos, ya analizamos las características de los idólatras, cómo terminan embrutecidos, entontecidos, finalmente avergonzados. Pero Jeremías también nos hace ver las características del Dios verdadero. Ahorita recordando una reciente plática que tuve con una persona cercana a mí, hay que recordar que un ídolo que también tendemos a erigir como seres humanos es la razón. Ojo, no porque nuestra fe sea ciega, no es ciega, está llena de evidencias. Entender la palabra, vimos que la palabra es clara, es pura, es fácilmente entendible, pero entender esas profundidades de las que hemos ido hablando, de las que el propio Pablo se asombró en Romanos cuando lo vimos, demandan el uso de nuestra razón. Pero ojo, cuando nosotros queremos entender primero para creer, si no lo entendemos o si la razón no nos da para entender cosas tan profundas como la sabiduría, como la soberanía de Dios, y queremos rendir la Biblia a nuestra razón, cuidado con estar idolatrando la razón y no a Dios. ¿Sí queda claro? Hago ese paréntesis y continuamos. ¿Qué características vemos aquí en Jeremías 10 acerca del Dios verdadero? Vamos a los versículos 6 y 7. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande tu nombre en poderío. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos tus reinos no hay semejante a ti. Aquí vemos que una de las características de Jehová es que es único. No hay otro como Él. Es grande. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de la grandeza de Dios? Obviamente no habla de tamaño físico porque Dios es espíritu, pero habla de grandeza, de infinitud, de cuánto supera, trasciende a lo que nosotros podemos entender. Vemos también que es temible. Mientras los ídolos no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal, Dios es Dios todopoderoso, como lo vimos. Y por ende, siendo justo, siendo bueno, es digno de temor. Hay mucha gente que dice, bueno, pero Dios es bueno. Eso, para muchos que los tranquiliza, realmente debería de ser algo que nos debería de aterrar. Porque mientras Dios es bueno, nosotros somos malos. Es por eso que necesitamos al mediador, al único, que es Cristo. Y sin Él no podemos acercarnos a Dios. Por eso es Dios temible, porque es bueno, porque es santo, y nosotros somos malos y somos pecadores. ¿Queda claro? Otra característica que vemos aquí en estos versículos es que Dios es sabio. Acabamos de terminar la sabiduría de Dios, y esa sabiduría es infinita, es trascendente. Nuestra propia razón no nos va a alcanzar. Es a través de la palabra que vamos a descubrir ese Dios sabio, único, verdadero, Dios vivo. Otra característica que vemos aquí es que es soberano. Él tiene el control sobre todo. Los ídolos, repito, no tienen poder para hacer nada. Y vemos en el contraste al único Dios verdadero. ¿Vamos claros? Otras características que nos muestra Jeremías. Vemos el versículo 10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Dios, este Dios que nos habla la Biblia, es el Dios verdadero. En contraste, insisto, con cualquier otro que pretenda ostentarse como Dios. Es vivo. A contrario de los ídolos que carecen de vida, que tienen ojos pero no ven, boca pero no hablan, oídos pero no oyen. Y no porque Dios tenga ojos, orejas u oídos, no, pero sin duda ve, oye. ¿Sí me explico? Es Dios verdadero, Dios vivo, es soberano y es eterno. Características que hemos visto y estamos viendo en su palabra. Versículos 12 y 13.
El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce la muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia, saca el viento de sus depósitos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Dios soberano, Dios todopoderoso, Dios sabio, Dios creador. Mientras los ídolos son obra de manos humanas, Dios es el creador de todo. El Dios verdadero, Jehová, Dios todopoderoso, es el Dios verdadero. ¿Sí? ¿Queda claro? Versículo 7. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones, porque a ti es debido temor? Siendo Dios todopoderoso, sabio, santo, bueno, y el contraste con nosotros, con nuestros pecados, con la situación, la iniquidad con la que vivimos, con la cual nos encuentra Dios, es digno de ser temido. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, vemos ese contraste entre los ídolos y el Dios verdadero. Dice Joel Vique, el único Dios verdadero se distingue de todos los demás por su naturaleza gloriosa y su personalidad trinitaria. El Dios verdadero se distingue de cualquier otro Dios que ha creado el hombre y que le da ciertos atributos que se asemejan al del Dios verdadero, en que el Dios que se ha revelado en la Biblia tiene una naturaleza gloriosa, es decir, esos atributos que hemos estado viendo y que vamos a seguir viendo probablemente el resto del año, no lo sé, lo destacan como un Dios lleno de gloria, con atributos perfectos, sublimes, trascendentes a lo que siquiera podemos entender o imaginar. Y ojo, una característica muy importante es trinitario. En los primeros estudios ya hablamos del Dios Trino. No me puedo detener mucho en ello, pero es algo que distingue al Dios entre muchos aspectos, pero uno de ellos es el trinitario. Aquellos que se dicen cristianos unicitarios, modalistas. ¿Y a qué me refiero con unicitarios? Que no son tres personas, es una sola persona. O que dicen que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es el mismo. Están hablando de un Dios diferente. Los atributos que Dios va revelando a través de su palabra demuestran que Jehová, que se ha revelado a través de la Biblia, es el Dios verdadero. Es el único Dios vivo y verdadero, el que se adecúa realmente a las características de la divinidad perfecta. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, recordando cuando empezamos a hablar acerca del Dios verdadero y cómo vimos, como lo dice Berkov, en él la idea de divinidad está perfectamente cumplida. Él es todo lo que como Dios debería de ser. O como lo dice Hodge, lo verdadero es lo que se ajusta totalmente a su idea, a lo que afirma ser, sin que nosotros seamos los que dispongamos cómo debe de ser la divinidad, sino que es Dios mismo hablando de cómo es el Dios verdadero. El Dios de la Biblia es el que se ajusta a esta idea perfecta. Y por ende estamos hablando del Dios vivo y verdadero. ¿Queda claro? Sí. Ok. Bueno, ahora, cuando nosotros iniciamos este tercer fundamento acerca del conocimiento de Dios, hablamos acerca del conocimiento de Dios, de la posibilidad de conocer a Dios y además de las consecuencias de conocer al Dios verdadero. Hoy vamos a hacer un breve repaso a ello. Cualquier ampliación que quieran tener acerca del tema lo pueden ver en los primeros estudios, en las primeras partes de la que hoy es la 92ª. ¿Es factible conocer al Dios verdadero? Sin duda. Una de las cosas que los agnósticos afirman, los agnósticos son los que consideran que
no pueden afirmar ni negar la existencia de Dios. Pero, entre otras cosas, también afirman que no pueden conocer al Dios verdadero. ¿Ok? Entonces, cabe hacernos esa pregunta. ¿Podemos conocer al Dios verdadero? La Biblia afirma que sí. Vi que dice, conocer a Dios es la cúspide del privilegio humano. Jeremías 9, versículos 23 y 24. Jeremías 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Si nosotros leemos Eclesiastés, vamos a ver que toda sabiduría que no proviene de Dios, toda sabiduría humana que no deriva o no se adecúa a la verdad, es vana. Las riquezas, la valentía son nada, son vanidad, son cosas vacías. Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Por eso es que hablamos acerca de la cúspide del conocimiento humano, la cúspide del privilegio humano. Dios nos ha hecho a su imagen y eso es un privilegio. ¿Por qué? Porque al hacernos a su imagen y semejanza, nos permite conocer al único y verdadero Dios. En ello es donde está la verdadera gloria. Lo que verdaderamente vale en esta vida es conocer a Dios. ¿Qué es lo más importante que tenemos que conocer? Dios. Es la cúspide del privilegio humano, como lo menciona Vique. El versículo 24, al hablar de misericordia, derecho y justicia, está hablando de los atributos de Dios. Por eso es tan importante este fundamento que estamos llevando a cabo y del cual llevamos 92 partes y no sé cuánto más nos vaya a llevar. Porque en la medida en que nosotros conozcamos a Dios verdaderamente como Él se ha revelado, nos va a humillar como seres humanos y lo vamos a exaltar con nuestras vidas, con nuestra adoración. En la medida que vayamos conociendo a Dios, el Espíritu Santo nos va a ir asemejando a Él. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hemos hablado de que acerca como de Dios es Espíritu. Hemos visto que Cristo encarnó para mostrarnos a Dios. Y hoy lo vemos plasmado en su palabra. Ya no hay más visiones, ya no hay más revelación nueva, no hay. Es a través de la palabra. Es ese espejo al que refiere Pablo en este versículo. Es a través de la palabra que vamos a ir descubriendo la gloria de Dios, los atributos de Dios. Y en la medida que lo vamos conociendo, el Espíritu Santo nos va conformando a su imagen y semejanza. Va formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Es por ello que necesitamos conocer a Dios a través del Evangelio. Primera de Corintios 1, 30 y 31. A los que han estado con nosotros desde, por lo menos desde el atributo anterior, que es la sabiduría de Dios, van a reconocer este tema cuando hablamos acerca de la sabiduría de Dios, como el Evangelio nos termina de mostrar toda esa sabiduría. Bueno, no toda, pero la que es factible alcanzar. Primera de Corintios 1, 30 y 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
Justamente está haciendo Pablo referencia a lo que leímos hace unos momentos en Jeremías 9, en gloriarnos en conocerle. ¿Por qué? Porque conociéndole, conociendo a través de su palabra, cómo ha desarrollado su sabiduría a lo largo de la historia de la redención, culminando en el Evangelio, vamos descubriendo la gloria preciosa de nuestro Señor. En la medida en que vamos conociendo a Dios a través de sus atributos, vamos descubriendo más de nosotros, de lo terribles que somos, del pecado que hay en nosotros, de los ídolos que hay en nosotros, y entonces engrandecemos a Dios, exaltamos a Dios, y el hombre es humillado. Por eso vemos que las iglesias atiborradas, las iglesias que predican un evangelio suave, exaltan al hombre. Es lo que endulza el corazón del oído de los hombres carnales, de los hombres que no son salvos. Pero cuando eso pasa a los verdaderos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va llevando a un mayor y más profundo conocimiento de Dios. Dice Spurgeon, nada engrandecerá tanto el intelecto, nada engrandecerá tanto el alma entera del hombre como una investigación devota, sincera y continua del gran tema de la deidad. Es lo que realmente nos va a engrandecer, como esa creación preciosa que Dios ha hecho, a su imagen y a semejanza. Por eso, ¿qué es lo que le pasó al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que le faltó? El pueblo de Israel falló. No porque no estuviera esto dentro del plan de redención de Dios. Finalmente la historia de Israel nos muestra cómo el hombre no va a poder salvarse a sí mismo. A pesar de tener la ley, necesitamos a Dios mismo. Pero algo que le faltó al pueblo de Israel y que muchas veces nos pasa a nosotros y que le falta a muchas de las iglesias de hoy es el conocimiento personal de Dios. Jeremías 9, donde estábamos. Jeremías 9. ¿Qué pasa, chaparrín? Versículo 3. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Finalmente, es siendo el conocimiento de Dios el que nos va a adecuar a Dios, en la medida que lo desconozcamos, en la medida que nos apartemos del conocimiento verdadero de Dios, lo único que va a pasar es que vamos a irnos hacia el pecado, hacia la mentira, hacia el engaño. A esas mentiras que confortan a la carne, pero que terminan condenando al espíritu. Oseas 4. Versículos 1 y versículos 6. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Veamos lo que está pasando hoy en el mundo occidental. A ese mundo occidental que se formó con las bases judeocristianas y que han renegado y renegado del Dios verdadero, estamos en graves problemas. Bienaventurada la nación que tiene a Jehová por su Dios, y estas naciones como naciones han rechazado la religión verdadera, el cristianismo bíblico verdadero, para una religión falaz, que es el secularismo, el cientificismo, pura basura humana. Le falta conocimiento al ser humano, le falta entonces la bendición de Dios. Es por ello que el pueblo falló. ¿Qué es lo que pasa entonces
con esta situación, la condición del ser humano caído, que aborrece la verdad, que aborrece al Dios verdadero. ¿Qué hizo Dios? Un nuevo pacto. Jeremías 31. Jeremías 31. No. Jeremías 31. Está anunciando este nuevo pacto que vendría Cristo a instaurar. Jeremías 31, versículos 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. La casa de Israel, como vemos en Romanos 9, Romanos 9, es la iglesia verdadera, el Israel espiritual. 33. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Está la necedad del hombre que se aparta de Dios y que rehúsa conocer al Dios verdadero, que es Dios quien actúa. Es Él quien soberanamente se da a conocer a su pueblo. No que tengamos que quedarnos de brazos cruzados con una Biblia cerrada puesta en nuestro corazón para ver si se nos pega de ósmosis, no. Sin duda debemos de perseverar, como lo vimos al hablar de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Debemos de perseverar en ello. Debemos de perseverar en el conocimiento de Dios. Pero el verdadero conocimiento, el que llega a nuestro corazón y no solo se queda en nuestra mente, es llevado a cabo por el Espíritu Santo. Por eso oramos, por eso Dios nos ha dado los medios de gracia, para que sea su obra preciosa la que lleve el conocimiento del Dios verdadero, la verdad que es Cristo, a nuestros corazones. Finalmente, el conocer al Dios verdadero es la esencia de la vida eterna. Juan 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3. Nuevamente ya hemos hablado varias veces acerca de este tema, incluso hablando del Dios verdadero lo hemos tocado al hablar en este atributo hemos venido a este versículo. Les recuerdo, es cuando Cristo está hablando, orando por sus hijos, por sus discípulos, no solo por los del momento con los que estaban en el aposento alto, ya habiéndose ido Judas a entregarlo, sino también por los que, como dice él mismo, habríamos de creer. Y fíjense lo que dice en el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es pues el conocimiento de Dios la esencia de la vida eterna. Es de esta forma en que Dios va a iluminar nuestras mentes y guía nuestras vidas. No porque lo que habremos de vivir aquí sea lo importante. No porque triunfar en este mundo o ser super espiritualoides sea lo importante, no. Porque es en el conocer a Dios que está la esencia de la vida. Juan 1, versículo 4. Juan 1, versículo 4. En él estaba la vida, refiriéndose a Cristo, el Verbo, y la vida era la luz de los hombres. Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
es la luz del conocimiento del Dios verdadero que solo podemos concebir a través de Cristo, que vamos a ser iluminados para vida eterna. Es la esencia de la vida, conocer a Dios. Si hay algo que no nos debemos de perder en este mundo, de este lado de la eternidad, es conocer personalmente a Dios. Perdón. Es conocer a Dios. ¿Por qué podemos conocer a Dios? ¿Cuál es la base de que podamos conocer a Dios? Básicamente, porque es la voluntad de Dios el ser conocido. Isaías 40, versículo 15. Isaías 40, versículo 15. Vamos a leer desde el 12, por favor. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dios se manifiesta. Dios está presente y se ha hecho visible. Se ha hecho no solo visible en la encarnación, sino la propia creación nos da revelación de quién es Dios. Y Él ha decidido mostrar su gloria. En el mismo capítulo 40, versículo 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántate, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Dios se ha manifestado, se ha hecho ver. ¿Por qué? Porque es su voluntad ser conocido. Es porque Él ha determinado darse a conocer que lo podemos conocer. Cualquier persona que afirme que Dios no puede ser conocido es pensar que Dios no es todopoderoso. Porque si Él se ha propuesto ser conocido, es porque se va a conocer. Se va a dar a conocer. Dice Vique, el agnosticismo, es decir, estos que niegan esta realidad, no es humildad, sino es un insulto a Dios. Es un insulto al Dios todopoderoso que voluntariamente ha determinado darse a conocer. Por ende, debemos de concebir que el conocimiento de Dios no solo proviene de la voluntad de Dios, sino que como proviene de la voluntad de Dios, es viable, es posible conocer al Dios verdadero. La razón derivada o como manifiesta primeramente esa voluntad de darse a conocer es que hizo a los seres humanos, a ustedes, a ti, a mí, a su propia imagen y semejanza. Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 26 a 27. Entre paréntesis, se están fijando, estoy procurando hacer un poco más cortos los estudios para no hacerlos tan tediosos. Espero que estén bien. Este fin de año no me dio tiempo de hacer las encuestas. Espero hacerlas antes de que termine el primer mes.
A ver cómo vamos. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Por si queda duda alguien que diga, bueno, es que hay otros tipos de géneros, no. Dios es claro, hombre y hembra, no hay más. Pero, ¿qué pasa con esto? Que Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. Ya hemos hablado en otros temas, en otros aspectos, en otros atributos acerca de este punto, de cómo Dios nos ha compartido ciertas características, la razón, el espíritu. Pero como dice Vique, implica, gracias a esta semejanza, gracias a habernos hecho a su imagen, implica que podemos conocer a Dios de una manera análoga a su autoconocimiento. Así como Dios, y solo Dios se conoce perfectamente a sí mismo, nos ha permitido que, siendo hechos a su imagen y semejanza, podamos conocerle. El hecho de que seamos hechos a su imagen nos ha dado cualidades y atributos particulares que nos permiten conocerlo. Okay. Hoy, una de las cosas que están muy en boga son los derechos humanos. Y bajo ese capítulo, como dice, si no me equivoco, es Thomas Sowell, no, creo que no es él, es otro. Pero dice que bajo los derechos humanos se le ha dado a muchos seres humanos derechos a sus perversiones. Pero cuando nosotros conocemos la historia de los derechos humanos, su origen está en la dignidad del hombre. El hombre es digno no por ser un animal evolucionado, como lo pretende vender el secularismo. El hombre tiene dignidad porque, como dice Génesis 1:26 a 27, hemos sido hechos a la imagen del Dios, la imago Dei. Cada ser humano, hombre y mujer, porta una parte de esa imago Dei, de esa imagen de Dios. ¿Qué haremos con ella? Esos que tristemente, muertos en pecado, están haciendo una burla de sus imágenes con la pornografía, con el transvestismo y con tantas cosas que finalmente son una burla a ella, rendirán cuentas. Hay, sin duda, la mano misericordiosa de Dios ofreciendo perdón para quienes se arrepientan. No lo toques. Para quienes se arrepientan. Pero, finalmente, si hay dignidad en el ser humano, es porque Dios ha puesto su imagen en nosotros. Y es de ahí que los abortos, esos asesinatos de seres humanos, afectan a seres que tienen la imagen de Dios. Dios ha dado un testimonio externo para que le conozcamos. Ese testimonio externo es la creación misma. Romanos 1, versículo 20. Romanos 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, refiriéndose a Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha manifestado a través de su creación, y hay un testimonio externo que finalmente cae en necedad quien niega la existencia de Dios. Pero también nos ha dado
un testimonio interno, que es nuestra conciencia. Aún de los impíos también tienen conciencia, no solo los hijos de Dios. Romanos 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, morando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esta conciencia, esta gracia que ha dado Dios al ser humano, derivado de esta imago Dei, de esta imagen de Dios con la que nos ha hecho, es un testimonio interno. Finalmente, depende qué tan aborrecedor encuentres a aquel que discute acerca de la existencia de Dios. Pero en mi humilde opinión, yo creo que uno de los argumentos más fuertes que prueban la existencia de Dios es la moral universal, que surgió antes de que hubieran acuerdos entre las naciones. ¿Por qué? Porque hay un testimonio interno en el ser humano, esta conciencia que Dios ha dado al ser humano, que muestran la mano de un creador. MacLeod dice: la Biblia nunca prueba la existencia de Dios, simplemente asume que Dios existe y los hombres saben que existe. Una de las disciplinas de la teología es la apologética. Y hay dos tipos de apologética. Una que presupone esta realidad. Yo no tengo que probar la existencia de Dios. La Biblia no la prueba. ¿Por qué? Porque ya Dios ha dado el testimonio necesario, externo e interno, para que cualquiera que la niega sea un necio. Esa es la realidad. Dios existe y los hombres saben que existe, pero por eso se aferran tanto a sus necedades para pretender negarlo. Y es por ello que la Biblia los refiere como necios. Salmo 53.1. Salmo 53.1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Sean corrompidos e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. El necio es necio porque niega lo que el testimonio externo, la creación, y el testimonio interno, su conciencia, le dicen a gritos: ¡ay, Dios! Yo creo que ahí le dejamos, hermanos. Vamos a dejarle ahí. Primero Dios, nos vemos la próxima semana. Bueno, déjenme, voy a detener las grabaciones. Ups.